comprar, lo decíamos, tiene que comprar en lugares establecidos. Además, también debe exigir la boleta porque hay derechos de los consumidores que se mantienen en estas fiestas patrias. Y por supuesto, también la idea es cuidar nuestro bolsillo, hacer más eficiente esas lucas que vamos a gastar en estas fiestas patrias. Por eso está con nosotros Fabiola Inostroza, abogada y directora del área legal y resolución de controversias de FOJUC, para contarnos acerca de los preparativos de estas fiestas patrias y cómo ayudamos al bolsillo. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, vamos a dar acá algunos tips, algunos consejos para sobrellevar de mejor manera estas fiestas que además son hartos días, es el receso más grande que tenemos en el año y que hacía falta. Es pero lo queríamos. Más grande, sí, efectivamente, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Exacto, y para algunos parte este viernes, porque sí, los que se pidieron lunes y martes tienen la semanita completa, nos han hablado de casi 10 días prácticamente de fiestas y bueno, qué importante es siempre tener en cuenta que los derechos del consumidor no se toman vacaciones. No tienen feriados, rigen todo el año los 365 días y en este contexto además tenemos que tomar medidas para cuidar el presupuesto. Sí, sí, efectivamente. Y bueno, algunos consejos que les podemos dar desde FOJUC acá. Primero, comprar en lugares establecidos, porque como bien señalaban, la Ley de Protección del Consumidor establece que tenemos derecho a la seguridad en el consumo, ¿no es cierto? Pero también se señala que tenemos el deber de evitar ciertos riesgos. Y la medida más segura, obviamente, siempre es comprar en lugares establecidos y es donde aplican también mis derechos como de consumidor. Ahora, perdón, pero si esto es como para cuidar nuestro presupuesto, ¿cierto? La idea es que no se nos repita la empanada, como bien ustedes señalan ahí. Pero algunos dirán, ya, pero es que en el lugar establecido está más caro que en el lugar no establecido. ¿Cómo entonces cuido mi presupuesto comprando en un lugar establecido? Sí, efectivamente, ahí el llamado es a cotizar, en primer lugar, a buscar varias opciones, revisar, pero siempre la recomendación es a preferir lugares establecidos porque en lugares no establecidos, en el comercio ambulante, no aplica la Ley de Protección al Consumidor, no tenemos cómo exigirla. Y ahí sale el concepto de lo barato cuesta caro finalmente. Sí, ¿no? efectivamente. Claro, porque podemos gastar o ahorrarnos 1.000, 2.000 pesos en el producto, pero nos podemos enfermar, llegar a la clínica y nadie nos va a responder por aquello, por ese gasto. Y ahí, ¿cómo hacemos la diferencia? Por ejemplo, yendo a las ramadas. Las ramadas que están reguladas, que están en el interior, ¿sería un lugar establecido? Sí. Versus lo que pasa a las afueras de esas fondas, de esa ramada, que no serían locales establecidos, ¿algo así? Sí, efectivamente, una súper buena pregunta, porque justamente en esta época ocurre mucho que se arman las ramadas, ¿no es cierto? Y alrededor de la ramada se arma todo un mundo, claro, que es casi otra ramada más. Claro. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que consultar bien. Normalmente las ramadas establecidas tienen una división. Hay un cerco que lo divide, entonces estar atento a esos detalles nos permite garantizar en el fondo que vamos a estar en un lugar que cumple con lo necesario respecto de la seguridad. Claro. ¿No es cierto? Otro consejo que le podemos dar, algo se ha hablado igual, pero es revisar siempre la fecha de caducidad. Hoy día el reglamento sanitario exige informar la fecha de vencimiento. Ya una vez que termina o que expira esta fecha de vencimiento, se dice que el producto pierde sus cualidades esenciales y por lo tanto el llamado es a no consumir productos después de esta fecha. Y está prohibido también comercializar productos después de esta fecha. Sí, entonces, claro. Y ahí tener ojo también porque muchas veces las ofertas se relacionan directamente con que estamos cerquita de la fecha de caducidad. Entonces, claro, los negocios, los locales se quieren deshacer de eso, bueno, porque si no lo vamos a perder. Ajá, pero sí, claro, usted tiene que ser bien aguja y bien mirón, fijarse bien, ¿por qué me están bajando tanto el precio? A lo mejor va a vencer pronto y en ese caso tomar las precauciones, comérselo antes de que expire. Y de hecho, nuestros colegas ahí del departamento de prensa en la nota de la fiscalización nos decía que la mayoría de los los decomisos de carne venían por carne que estaba vencida. Sí, así que importante eso. ¿Revisar las etiquetas también es relevante para cuidar el bolsillo? Sí, efectivamente, en realidad, más que para cuidar el bolsillo, hay personas que tienen ciertas restricciones alimentarias. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, revisar bien, por ejemplo, las personas celíacas que no pueden consumir gluten. Y ahí es importante igual un dato, y es que muchas veces el producto no contiene un ingrediente, pero fue procesado en una línea donde se procesan otros productos que sí lo tienen.
Sí, entonces hay que evitar la contaminación cruzada y por eso es importante revisar las etiquetas para ver no solo los productos, los ingredientes que tiene el producto, sino que también de qué manera fue procesado para evitar justamente enfermarnos, porque además es una mala época para estar enfermos. Y eso lo damos por hecho a la hora de ir a un lugar establecido como una ramada establecida, porque se supone que cumplió con lo que exige la normativa sanitaria, además obviamente de lo tributario. Igual hay que tener ojo. Hay que tener ojo porque efectivamente en los lugares establecidos se piden permisos y se cumplen ciertos requisitos, pero también hemos visto de todo. Hay un montón de casos de contaminación y entonces el llamado es a siempre estar atentos. Obviamente preferir lugares establecidos, pero también siempre tratar de resguardarnos lo más posible. Y no sé si podemos... Sí, por supuesto, porque claro, hay que preocuparse de la procedencia de los alimentos. Ya decíamos, la idea es que no se nos repita la empanada, esto tiene que ver con los alimentos, pero tampoco da lo mismo dónde se zapatea, ¿cierto? Pasamos ahí a la siguiente lámina para hablar de este tema. Hay algunos que zapatean en varias ramadas. Sí, no. Es que hay hartos días igual, entonces da para recorrer. Y efectivamente, en realidad, acá el llamado nuevamente es a asistir a lugares autorizados, a tener cuidado con lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que muy cerca o al lado de lugares autorizados suele instalarse comercio no autorizado y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Hay que comprobar igual que el lugar cuenta con las medidas de seguridad y esto incluye, por ejemplo, en esta época muy importante el aforo. Ya según el espacio con el que cuenta el lugar es posible recibir una cierta cantidad de personas y eso es súper importante. Hay que tener mucho cuidado ahí porque justamente después se da para accidentes. ¿Qué pasa con esas fiestas que se realizan en esta época, que obviamente son fiestas clandestinas, que se organizan, ramadas privadas también que se arrendo organizan? De una parcela para hacer una fiesta de 18 que no ha pedido permiso, pero es que absolutamente a nadie para hacerlo. Tal cual. ¿Qué pasa con ese respaldo? Claro, es que si uno hace un evento de en esas circunstancias, en un lugar privado, en realidad es algo que está dentro de la esfera privada de las personas. Pero si cobran entrada. Ahí hay que distinguir porque para que aplique la ley de protección del consumidor tiene que ser un proveedor o un prestador de servicios. Por lo tanto, por eso el llamado es siempre, nuevamente, a garantizar nuestra seguridad asistiendo siempre a lugares establecidos. Y bueno, es tarea también, como no, de los fiscalizadores y de las municipalidades, revisar que justamente pasen... O sea, no porque nos cobren una entrada significa que eso está autorizado. No necesariamente cumple con todos los requisitos y autorizaciones que establece la ley. Y de ahí la importancia del siguiente punto, ¿no? De comprar a los proveedores oficiales en caso de que el evento tenga una entrada. Yo tengo que comprar directamente a la tiquetera, ¿cierto? O algunos locales, por ejemplo, no sé, algunos clubes nocturnos venden directamente ellos, pero a través de sus páginas y sitios web oficiales también, claro, ¿no? Sí, a veces hay embajadores igual que son oficiales de... Pero tienen que estar reconocidos de ese centro de eventos. Sí. De lo contrario... Es que efectivamente lo que pasa mucho es que se falsifican las entradas. Entonces evitamos ese problema y además muchas veces hay un sobrevalor agregado cuando ya se acabaron las entradas originales. Entonces ahí... Sí. El negocio de los revendedores. Sí, y ojo con eso porque hoy día, claro, muchos están funcionando con el código QR. O con un código en específico y aquellas personas que compren entradas que de repente le dicen oye, vende una entrada a tal concierto, muchas veces las venden 2 o 3 veces y alguien llega y pero si yo la compré, pero no, ya pasó la persona que la compró, así que ojo ahí con eso también con la reventa, como dice Camila. Sí, y efectivamente el otro llamado es a guardar la entrada, a guardar este comprobante en el fondo, porque si eventualmente... No como recuerdo solamente. No como recuerdo solamente, sino que también es una vía para poder exigir nuestros derechos, obviamente guardar también la boleta. Eso es muy importante porque si es que yo tengo un problema voy a ir a reclamar a la empresa, ¿no es cierto?, al prestador de servicios y lo primero que me van a pedir es la boleta, es la forma en la que yo compruebo que efectivamente soy consumidora de ese bien o servicio. Ahora, Fabiola, y aquí a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero ¿no se ha pensado en regular esta situación de los revendedores y los que hacen negocio y que son los que primero acaparan las entradas para los grandes conciertos donde se hacen estas filas virtuales? Porque uno podría pensar, oye, si ya tienes claridad de que hay una persona que constantemente en todos los eventos a través de tu misma tiquetera está comprando de a 10, 20 o más entradas y después no va él, ni tampoco sus familiares,
¿No se pensará ahí poner un poquito de ojo? Sí, efectivamente, ahí hay un vacío normativo. No, por ahora no se ha tocado el tema. Lo que sí se ha visto es un proyecto de ley iniciado hace un par de meses recién, que tiene que ver con la falsificación de entradas. Se pretende establecer multas y ponerle la categoría de delito a este... Bueno, parlamentarios, aquí les dejamos el tema. Nosotros no tenemos... Porque de verdad... Nosotros no tenemos eventos de entradas tan caras como pasa en otras partes, como por ejemplo el Super Bowl, que las entradas se pueden llegar a vender en millones de pesos. Sí, las pero entradas 200.000 pesos para un concierto, imagínate, No, es sí, más, de es todas casi la maneras. mitad de un sueldo mínimo. De todas maneras, pero me refiero que esa normativa no se ha aplicado acá entendiendo aquello, entendiendo Claro. que no hay, digamos, en comparación en otros lados como Estados Unidos, que ahí también el tema es más pesado. Pero, claro, hay varios temas, pero entiendo que algunas tiqueteras te permiten comprar de 2 entradas. Por persona. Por eso de repente Sí, hay sí. personas en casa que mandan a comprar al amigo, al primo, Claro. Sí, para efectivamente poder vender. hay una autorregulación en ese sentido, pero no una regulación formal. digamos. Ahora, la pregunta es, en esta época, 18 de septiembre, a diferencia de lo que pasa, no sé, para fiesta de Año Nuevo, que hay más fiestas que se organizan y ahí aumentan las denuncias, ¿en este caso hay aumento de denuncias por alguna fiesta que no se realizó o algún tema en específico o es menos que para Año Nuevo? No, sí, efectivamente hay harto reclamo de esto, hay harto reclamo también por el tema de las intoxicaciones. Por eso partimos hablando, ¿no es cierto?, de la comida, porque la verdad es que sea que uno se quede en casa y prepare la comida o que salga, siempre en esta época tendemos Sí. a comer más. ¿Y qué pasa si voy a un restaurante establecido y me enfermo? Porque la comida estaba mala. Y llego a la clínica, estoy hospitalizado un día o qué sé yo, con todo lo que eso pasa. ¿Cómo puedo exigir alguna compensación o algo, entendiendo que el culpable fue el restaurante por algo en específico? Sí, la primera vía de solución siempre es acudir a la empresa. Ya es acudir a la empresa con un reclamo formal, ¿no es cierto? Por eso es importante también tener la boleta. El comprobante de pago, si pago con tarjeta de débito o crédito, igual me sirve, ¿ya? Para que eso lo tengan en consideración. De repente es preferible pagar con tarjeta si la boleta, por ejemplo, se me va a perder o no me la entregan en algunos casos. Igual hay que exigirla, pero la verdad es que en algunos casos no la entregan. Entonces, ahí la primera vía es reclamar a la empresa y si es que por esa vía no se obtiene una solución, se puede recurrir eventualmente al CERNAC para realizar un reclamo administrativo y bueno, si no ya está la instancia judicial en tribunales. Perfecto. Bueno, allá viene, viene. y sobre todo en este Y que día tú, que tenemos ta, una ta, ta, paralización del Sindicato de Trabajadores del Aeropuerto Internacional de la Región Metropolitana. Puede que se complique un poquito el tema para los viajeros y viajeras, pero hay recomendaciones también en esta materia, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí nuevamente el llamado es siempre a viajar en transporte autorizado, ¿no es cierto? No tomar estos buses que se ponen afuera del terminal muchas Los veces. piratas, claro. Sí, los piratas, que son un poco más baratos, pero obviamente las condiciones no están garantizadas. Es importante llegar bien a destino. También hay recomendaciones respecto del equipaje. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos en un bus y dejamos el equipaje abajo, la empresa de bus tiene que entregarnos un ticket, ¿ya? Esto es obligatorio. Un ticket por cada equipaje. Si yo tengo 3 equipajes, son 3 tickets. Okay. Y la empresa es responsable de que este equipaje llegue sano y salvo a destino. Que llegue primero y que llegue además sano y salvo. Lo mismo con los aviones. ¿Ya? Distinto es respecto del equipaje que yo tengo, el equipaje de mano. Perdón, incluso si no pago, porque por ejemplo en el tema de los aviones, si tú llevas una maleta que tiene que ir abajo en el avión, ¿cierto? Tienes que pagar un monto por ella, no por el equipaje de mano, que además está súper restringido con los tamaños y eso, pero bueno, la maleta uno paga. En el caso de los buses no se paga por ese equipaje que llevamos abajo en los buses y quizás ahí alguna empresa podría decir, oiga, pues si lo llevo gratis, pues ni pagó, ¿por qué le voy a tener que responder? Efectivamente, eso está incluido dentro del pasaje. Lo que pasa es que no te lo venden por separado, a diferencia de lo que ocurre en los aviones, donde la modalidad de venta es distinta, pero el deber de seguridad establecido en la ley es siempre el mismo. Y eso es buen punto, porque hoy día las aerolíneas, claro, están tirando a la promoción, al afiche, un precio X, 20 lucas, 15.000 pesos.
pero prácticamente tenéis que ir con tu billetera y después vas sumando una maletita que te permiten una mochila, que no, y todo va sumando finalmente y llegamos a los precios reales. Ahora, ojo también con respecto a propósito de lo que dices con lo que va arriba, digamos, o va con nosotros en el bus, porque lamentablemente los delincuentes se están subiendo en ciertos destinos, en los intermedios, y ahí de repente roban las maletas, y ahí la responsabilidad, como dices tú, no corre por los dueños, digamos, de estas empresas, sino por cada uno de nosotros. Hay algunas que toman la decisión de no parar entre medio, por lo mismo también, y solamente paran cada cierto punto. Pero me imagino que también es un llamado al autocuidado a la hora de ir con las maletas. Sí, efectivamente. Si yo tengo el bolso conmigo, lo dejo, por ejemplo, abajo del asiento, es responsabilidad mía. Pero si lo dejo en el portamaleta, ahí es responsabilidad de la empresa que entrega este servicio, más allá de si lo cobra por separado o dentro del pasaje como tal. Perfecto. ¿Y qué pasa si compramos pasajes para viajar, cierto? Nos íbamos en un bus a Pucón a pasar de este 18 de septiembre, mira. O nos compramos pasaje para Puerto Montt. ¿Por qué no pienso nunca en el norte? A ver, para el norte. De hecho, Pucón es uno de los más... La región metropolitana. El norte puede ser La Serena. La Serena, pero en bus, conejo. Bueno, igual se puede. Igual se puede. Y me arrepiento porque me pasó algo, no sé, surgió un imprevisto, me pusieron pega justo para ese día, caramba. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Perdemos esa platita del pasaje? Puedo arrepentirme y pedir la devolución del dinero hasta 4 horas antes de que salga el bus, pero están obligados a devolverme solo el 85% de mi pasaje. Ok. El resto queda, digamos, por costos de administración. Sin embargo, hasta 4 horas antes puedo exigir esto. Hasta 4 horas, un 85% del pasaje. Esto respecto de viajes por tierra, en buses, digamos, interurbanos. En el caso de los aviones no está establecido esto, pero sí hay igual un tip ahí. Y es que si ustedes no pueden viajar por motivos médicos y tienen una licencia que lo establezca, que lo demuestre, pueden pedir la devolución o el cambio de pasaje. Bueno, hoy día están un poquito más flexibles las aerolíneas a propósito de todas las fiscalizaciones que se hacen o algunas normas, y te permiten de repente también en un plazo poder cambiar la fecha o pedir el retorno. Se demoran, se toman su tiempo, pero por lo menos en algún momento lo devuelven. Ya antes no existía ni siquiera esa opción. Sí, es verdad. Sí, efectivamente. Entiendo que los costos de embarque, ¿cuál es que se paga en el aeropuerto? El embarque, la tasa de embarque. La tasa de embarque la devuelven automática. La devuelven siempre si es que yo no puedo viajar por algún motivo. Eventualmente voy a perder el pasaje, pero la tasa de embarque siempre se tiene que devolver. Bueno, es importante entonces seguir estas recomendaciones para cuidar nuestro bolsillo, para que no tengamos un dolor de cabeza más en este contexto de las fiestas patrias, ¿cierto? Queremos disfrutar, pasarlo bien, pero hay que planificar. Y para eso también ustedes nos ayudan como FOHUC, además de si tenemos reclamos después de estas fiestas, ¿no? Sí, efectivamente, y el llamado es siempre a planificar bien, a cuidar el bolsillo, ¿no es cierto?, a cotizar en distintos lugares, a planificar el gasto por día eventualmente, ver más o menos cuánto es el presupuesto que tengo, ver los precios y desde ahí ir viendo si voy a salir todos los días, si voy a cocinar eventualmente. Hay comidas típicas chilenas que de repente son más caras o más baratas, entonces ahí siempre desde la planificación el llamado es a cuidar nuestro bolsillo y a ser responsable. Y quien pague con cuotas vea que sean cuotas en precio contado, para que no haya... Y ojo, me imagino también con las personas que piden crédito para esta época, porque igual aumentan, te llegó el crédito, fiestas patrias, aquí y allá. Me imagino que también hay que poner ojo en aquello, ¿no? Sí, efectivamente, ahí el llamado es a planificarse bien, que no sea ojalá un crédito que esté pagando de aquí a fin de año y que se me junte con los gastos de Navidad, ¿no es cierto? Pero sí, ahí también los bancos tienen ciertas obligaciones, informar, digamos, el costo total del crédito y el llamado igual es siempre a cotizar. Si tengo varias tarjetas, ver con cuál me conviene pagar, no sobrecargar una, el orden. El orden es lo fundamental en todo lo que es lo financiero. Buenísimo, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, a nuestros amigos de FOHUC. Ya lo saben, síganlos ahí a través de sus redes. Tengo una sorpresa. A ver... ¡Aro! ¡Ay, vuelve Gerardo! Aro. Ponga atención usted, mi querido señor director.
Ponga ojo. En el matinal Nuestra Casa de Canal 9 El Lugar, el director manda y pasa, todo listo para empezar. Y ahí viene el buen amigo, Boro Perro muy especial, con su estilo divertido, se roba todo el canal. Y el director da la orden, ya pónganse a trabajar. Y en Nuestra Casa se enciende la risa sin descansar. Y con eso nos vamos a una pausa comercial.